Caminando juntos podremos llegar, trabajando unidos vamos a triunfar. Caminando juntos podremos llegar. Un saludo muy especial a las personas que han seguido caminando con nosotros en este curso bíblico virtual que ofrece la Diócesis de Facatativá y el Seminario Mayor Villapaúl. Agradecemos su conexión y sobre todo su deseo de aprender y seguir construyendo iglesia, seguir construyendo reino. Hoy nos acompaña el Dr. Yesid con el tema Tradiciones comunitarias en el Israel bíblico hasta el Nuevo Testamento. Recuerde que todos los encuentros hasta el de hoy ya están en las plataformas de Facebook y YouTube. Compártanlos y los invitamos a escuchar esta ponencia. Bienvenidos al quinto día de reflexión y estudio de la Palabra de Dios en el marco del mes de la Biblia, reflexionando sobre la sinodalidad en la Biblia. Hoy les quiero proponer el tema de las tradiciones comunitarias del Israel bíblico y vamos a ver cómo se convierten en bases para el cristianismo primitivo. Para iniciar les invito a que abran sus Biblias en el capítulo 8 del libro de Nehemías. Dice así: llegado el mes séptimo, todo el pueblo se congregó como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta del agua. Dijeron al escriba Esdras que trajera el libro de la ley de Moisés que Yahvé había prescrito a Israel. Trajo el sacerdote Esdras la ley ante la asamblea, integrada por hombres, mujeres y todos los que tenían uso de razón. Era el día 1 del mes séptimo. Leyó una parte en la plaza que está delante de la puerta del agua, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de los hombres, las mujeres y todos los que tenían uso de razón. Los oídos del pueblo estaban atentos al libro de la ley. Este capítulo 8 de Nehemías, que lo ubicamos en el tiempo del posexilio, es muy importante. Incluso la Biblia de Jerusalén le da un título bastante central y es el día del nacimiento del judaísmo, porque se considera que el pueblo de Israel se configura como comunidad judía es a partir del exilio, cuando regresan del destierro a Jerusalén. Pues bien, podríamos decir que este texto es un signo de cómo en Israel hay unas tradiciones comunitarias. Recordemos que estamos en el marco de la sinodalidad, pero ¿cómo se fundamenta la sinodalidad en el Antiguo Testamento? Claro, la palabra sínodo o sinjodos, que es con el camino o caminar juntos, es un término griego. Por tanto, acá todavía estamos hablando de un contexto semita, un contexto hebreo, y una perspectiva de comunidad no propiamente desde el sentido del Nuevo Testamento. Pero acá ya vamos apuntando a un término hebreo que a mí me parece maravilloso del posexilio, y es el de la kahal. La kahal es la comunidad, que más adelante en época helenista se convertirá en la sinagogué, es decir, en la sinagoga, término preferido del judaísmo a cambio del cristianismo, que optó después del año 70 después de Cristo por el término eclesía, no referido al lugar de la reunión, sino a la comunidad. Veamos cómo es importante este cambio, esta evolución. Muy bien, vamos a tratar de ver como un repaso, como una ubicación, cuáles son esas tradiciones. Primero, en la Biblia. Claro, porque allí hay tradiciones, no es solamente leer el conjunto de los bloques de la Torá, de los Nevi'im, de los Ketuvim y luego los evangelios y las cartas, sino que es ver cómo en cada bloque de la literatura de Israel hay tradiciones, incluso que van subyaciendo unas a otras, que pueden estar en tensión.
hasta en oposición, pero que nos muestran la riqueza del pueblo de Israel. Incluso eso lo veremos, por ejemplo, cuando hablamos de la comunidad mateana, de la comunidad joánica. Hay tradiciones también independientes. Bueno, la primera tradición que considero la más importante es la del profetismo bíblico. ¿Por qué menciono primero el profetismo? Dirán ustedes. ¿Y por qué no hablamos de la Torá? Porque precisamente hay unos debates muy interesantes que quizás no los hemos visto suficientemente, y es el de preguntar quién era el profeta, cuál era la tarea del profeta. En primer lugar, decimos que los profetas son garantes de la ley, es decir, ellos hacen cumplir la ley. Por tanto, el primer bloque de la Tanakh es la Torá, pero el segundo son los Nevi'im. Es decir, lo más importante es la ley de Dios, pero no hay ley si no hay quien la cumpla y quien la haga cumplir. Y esos serán, en este caso, los profetas. Pero hay profetas antes del destierro, y es lo que llamaríamos preexílicos. Pero acá surge entonces una perspectiva, y es la siguiente. Los profetas, impulsores de la religión individual y ética, fueron traicionados por el sistema legalista ritual del primer judaísmo posexílico, responsable de la forma final del Pentateuco. Un hombre se conformaba con saber que estaba haciendo lo que prescribía la ley y no se preocupaba por su utilidad. Con la Torá, la religión se convirtió en algo que tenía que ser enseñado. El papel de la religión fue, esencialmente, el papel de la ley. Fue la ley la que le dio a la religión judía su carácter propio. El judaísmo tiene una fisonomía totalmente diferente a la de la antigüedad hebrea, tanto que es difícil incluso captar algún parecido. Vean que esta expresión, que es de los autores más o menos del siglo XIX, finales del XVIII, ellos ya posiblemente vieron que antes de que hubiese un libro llamado Torá, acuérdense que hablábamos en el taller anterior del Sefer, aquí lo que pensamos es que los profetas, ellos tenían una perspectiva de la ley de Dios, pero no necesariamente escrita, sino que nacía de la fe en ese Dios. Y cuando hicieron ya toda esa perspectiva de la monarquía, que es otra tradición, otra institución, la de la ley real, ellos posiblemente sintieron que se traicionó esa inspiración libre, esa inspiración natural, porque con el libro que acabamos de leer en Esdras y en Nehemías capítulo 8, se sintieron cerrados. Y eso lo dice el judaísmo. El judaísmo dice, el libro cierra la perspectiva de la fe de Israel, pero no de una manera negativa, sino que la cierra para asegurar su contenido. Ojo, porque esto es muy importante ya en la época del Nuevo Testamento. Estoy hablando a finales del siglo I, porque aquí también hay que cerrar el canon de las Escrituras. Lo que antes mencioné, Tanakh, esa es la definición. Y eso se da entre los años 80 y 100 después de Cristo. Pero también hay que cerrar el canon del Nuevo Testamento, y es ahí donde adquiere el orden que conocemos nosotros. Entonces vean cómo es de interesante esta perspectiva del profetismo, que nos muestra una mirada más libre y más natural de la fe en Dios. Por eso, luego se manifiesta algo que nosotros llamaremos monoteísmo ético. La comunidad, en la sinodalidad de la que estamos hablando, en el Israel antiguo, quizás un Israel premonárquico, inspirado todavía no en lo que más adelante se llamó Ley de Moisés, como leímos en Nehemías, se inspira es por una fe en el único Dios, una fe en un Dios que camina con su pueblo. No excluye incluso desde la historia de las religiones antiguas que hubiese otros dioses. Para ellos los dioses mesopotámicos existían, los dioses filisteos, recordemos el famoso dios Dak, en el cual creían los filisteos. Pero la novedad es que Israel descubre que su Dios, Yahvé, Elohim, Adonai, es único.
Y poco a poco, después del exilio, con Isaías, capítulo 50, 45 en adelante, van a descubrir que ese Dios no es uno entre tantos, sino que es único. Y por tanto, todos los demás no son dioses, sino que son, como dice el Salmo, hechura humana. Porque esto es muy importante en ese caminar hacia la configuración de la comunidad. Pero ese monoteísmo que profesan los profetas no es solamente abstracto, es decir, no es mirar a un Dios que no conocemos, porque recuerden lo que dice Pablo, el Dios desconocido. No es un Dios que no tiene rostro, porque Israel no representa a Dios. Por eso es la primera prohibición del Decálogo que también les invité a leer en Éxodo capítulo 20. Sino que es un Dios que se manifiesta en la vida de los demás, es decir, genera un comportamiento ético. Eso es fantástico y eso es lo más original de los profetas. No que invitan a cumplir la ley escrita, Torá, no, sino que invitan a creer en Dios amando a los hermanos, viviendo con respeto, con solidaridad, con justicia. Recuerden lo que decía Amós, lo que decía Miqueas, la injusticia social, y por eso fue destruida Samaria en el año 720, y por eso fue destruida Jerusalén en el año 586. Para mí, una de las tradiciones más importantes de las que bebe el Evangelio Jesús es el profetismo, pero este profetismo que profesa el monoteísmo y la fe en el único Dios. Claro, luego van a intervenir las redacciones del Pentateuco en este caso, y por eso hablamos de una perspectiva llamada la tradición deuteronomista, que va incluso desde el libro del Deuteronomio hasta final del libro de los Reyes, cuando el pueblo de Israel es exiliado a Babilonia. Allí hay una lectura muy interesante. ¿Cuál es? Considerar que el pueblo de Israel en su reflexión pecó, ofendió a Dios. Ojo, porque esta es una lectura comunitaria. Sinodalidad. Nosotros hemos pecado. Nuestros padres han pecado. Como hubo pecado del pueblo, Dios, desde la lectura teológica bíblica, castiga. Dios hace que el pueblo sea destruido, que el pueblo sufra, y por eso son primero destruidos en Samaria y segundo destruidos en Jerusalén. Eso es la señal del castigo. Pero luego el pueblo sufre y ora a Dios, se convierte, suplica, cambia sus actitudes y viene la súplica. Esa súplica, digamos que es recompensada, que es escuchada y viene la salvación. Eso es lo que llamaríamos un esquema teológico deuteronomista. Pecado, castigo, súplica y conversión, salvación. Como un ejemplo les invito a que lean los libros de los jueces y van a ver que en la época de cada juez se va repitiendo el mismo esquema. Bueno, esa es la primera gran tradición. Luego viene otra que es la del sacerdocio. No es menos importante, pero parece que están como en pugna, ¿cierto? Porque el sacerdocio que busca establecer, definir, cerrar. ¿Cuál es el libro más importante en este caso que fija todas esas normas? Pues el Levítico, pero también está el libro de los Números o el libro del Éxodo, como ya lo habíamos mencionado. Entonces acá, desde la mirada sacerdotal, no es que el pueblo ha pecado, como concluyen los profetas y los deuteronomistas, es que Dios nos está probando. Dios pone a prueba al pueblo, pero Dios nunca nos va a dejar. Eso es lo que llamamos teología optimista, mientras que el anterior es pesimista. Vean cómo hay una serie de tradiciones acá, que quizá nosotros también las vivimos. Cuando vemos una catástrofe, un accidente, todo lo que nos sucede alrededor, con los inviernos, los incendios, decimos, Dios nos está purificando. Otros dicen, Dios nos está castigando. Y otros dicen, Dios, ¿por qué me está pasando esto a mí si yo soy muy bueno? Vean que eso son reflexiones teológicas. Y ya aquí los textos también están ayudándonos a reflexionar. ¿Cómo se puede solucionar eso? Ellos formulan la ley y el culto. El culto como la garantía para que Dios perdone al pueblo. Por eso los primeros capítulos de Levítico muestran todo eso. Cómo ofrecer meticulosa y exactamente
las ofrendas, los animales, la carne, la sangre, qué es para el sacerdote, qué es para comer ahí la comunión, qué es para quemarle a Dios. Entonces es muy importante eso. Y eso va a influir al final en toda la redacción del Pentateuco. Tanto que el primer capítulo del Génesis es sacerdotal, porque es una liturgia a Dios, ¿sí? Y luego se van dando partes sacerdotales como la alianza con Abraham, bueno, el pacto con Noé quizás es ya vista, luego viene la alianza con Noé, con Abraham, y más adelante pasamos al pacto en el monte Sinaí y el Levítico ahí incluido. Bien, noten cómo hay un signo de sacrificios. La Pascua, capítulo 12 del Éxodo, nos da esas ideas. Pero también en el Éxodo empieza una tradición sacerdotal importante. ¿Cuál es? La tienda del encuentro, el lugar donde el pueblo se encuentra con Dios. Eso ya comenzó en el Génesis con la creación, pero va a terminar en época de Salomón con la construcción del templo. Vean cómo es de fuerte esa tradición que recorre todo el Pentateuco y toda la tradición histórica del pueblo de Israel. Pero noten que los profetas van a criticar que ese culto se convirtió en algo vacío, algo sin sentido. Y eso no queda ahí. Vean que es Jesús quien en el diálogo con los capítulos 5 al 7 de Mateo va a proponer que es un pueblo que ofrece un culto sin sentido a Dios. Es decir, misericordia quiero y no sacrificios, retomando el mensaje de Oseas 6, capítulo 6, versículo 6. Vean cómo el sacerdocio no es rechazado, sino que es rechazada la manera como se hace el culto, que es vacía y que no lleva al pobre, que no lleva al otro. Esto puede ser una buena reflexión, hablando de sinodalidad, sobre nuestro culto cristiano, es decir, sobre la asamblea comunitaria. Les invito a que lean también 1 Corintios capítulo 11, donde Pablo regaña a los cristianos de Corinto porque unos ofenden a los otros por las comidas, banquetes y borracheras, mientras otros pasan hambre. Esa no es la Eucaristía de la comunidad. Otra tradición, las corrientes sapienciales. Son muy importantes. Vean que también los libros de sabiduría, Eclesiastés, Eclesiástico, Proverbios, Job, y podemos decir de manera poética, Cantar de los Cantares, los Salmos, tienen unas tradiciones muy hermosas, literarias, de paralelismos, de muchas imágenes tomadas de la naturaleza, de una reflexión sobre la creación de nuevo. Incluso no hablan tanto de cumplir la ley, sino más bien de vivir la ley en el otro, en el hermano, en el necesitado, pero también aprender de los impíos, de los injustos, de la gente desordenada. Esa es la reflexión de la tradición sapiencial. Ellos nos invitan a ver que hay una ley inscrita que está en la creación y que también está en la experiencia humana. Qué bueno que al hablar nosotros de esta tradición bíblica en sinodalidad, pensemos, ¿qué aprendemos hoy de los demás? ¿Qué aprendemos de nuestros hermanos en la comunidad? Bien, estas que acabé de mencionar tienen que ver con la Biblia. Luego surgen otras que en la clase anterior que les había hablado, en el taller, les decía, más adelante les voy a hablar de ellas. Recuerden que son dos. Una, la tradición alaquita y la tradición agadita, o jalaquita y agadita. Pero ya son a partir del texto bíblico. Es decir, los judíos empiezan a reinterpretar el texto. ¿Por qué? Porque el texto ya quedó fijo, ya no se puede cambiar. Entonces ahora hay que seguirlo interpretando. ¿Por qué? Primero, porque las circunstancias son diferentes, no son las mismas. Segundo, porque la comunidad cambia, culturalmente ha cambiado. Y tercero, bueno, muy bien, ya vimos lo que son las tradiciones bíblicas, es decir, lo que se ve que gestionó, que fue el proceso de la realización del Antiguo Testamento, proféticas, sacerdotales y sapienciales principalmente. Pero a partir de estas tradiciones bíblicas, o mejor, a partir del texto bíblico, surgen las que llamamos tradiciones interpretativas. En el caso de las tradiciones judías, son dos. Recuerden que yo ya se las había mencionado en el taller anterior. ¿Cuáles son?
la Hagadita y la Jalaquita, o Agadita y Jalaquita. ¿De dónde vienen esas tradiciones interpretativas? Que son fundamentales en el periodo anterior a Jesús y a partir del año 70 después de Jesús, cuando nacen todo lo que llamamos los rabinos y toda la literatura judía. Estas vienen, la primera, del verbo halak, que significa caminar. Por eso se le llama halaquita. ¿En qué consiste? Consiste en interpretar, en actualizar los textos legales de la Torá. Ya habíamos dicho un ejemplo cuando Jesús dice, está o han escuchado o está escrito, no matarás. Pero yo les digo, todo aquel que trate a su hermano de imbécil, de tonto, etc., él ya cometió pecado. Eso es una halaquita, es decir, una actualización del texto legal al contexto de la época de la comunidad primitiva de Jesús. Muy bien. Segundo, la tradición agadita, que viene del verbo nagad, que significa contar, hablar. Aquí que vemos que la Torá, el Pentateuco, no solo tiene leyes, también tiene narraciones, historias muy importantes. Una que me fascina es la de Génesis 18, la historia de los 3 personajes que llegaron a visitar a Abraham, y él los recibió y les lavó los pies y mandó prepararles un chivito, les dio pan, pero el chivito lo cocinó en leche materna, en leche de la mamá. Según dice la ley del Levítico, es prohibido porque hace impura la comida. Entonces la pregunta es, ¿por qué Abraham hizo eso? Entonces ahí nace una agadita, es decir, una interpretación. Pero también lo vemos en el Nuevo Testamento, porque lo importante es cómo esas tradiciones llegan al Nuevo Testamento y se reflejan. Vemos el caso de Pablo, que él hace muchas interpretaciones, tanto de la Torá, de las leyes, como de las narraciones. Cuando hablamos de la historia de Abraham, de las 2 alianzas, de la historia de Sara, de la historia de Agar, la historia de la roca, por ejemplo. Y en Hebreos capítulo 11 dice toda la historia de los padres que creyeron en Dios, de la fe que tuvieron y cómo por esa fe fueron recibidos, aceptados por Dios. Esas son tradiciones agaditas. ¿Qué quiero decir con esto? Que la comunidad también actualiza la ley, que la comunidad actualiza los profetas y que la comunidad actualiza los escritos. No podemos hablar de sinodalidad si nosotros no actualizamos la escritura, si nosotros no la traemos a nuestras necesidades, si nosotros no la traemos a nuestra cultura y hacemos que nos hable hoy a nuestras realidades. Así logramos evitar lo que llamaríamos el literalismo, el fundamentalismo, que muchas veces nosotros también caemos en estas lecturas. Por último, ¿qué de esto repercute o se ve en los evangelios en la época de Jesús? Primero, yo diría que lo que más se ve reflejado es la oración de Jesús. Jesús que es creyente, Jesús que conoce la Escritura, Jesús que habla de los salmos, Jesús que habla de Abraham, Jesús que habla de Moisés. Y hay unas nociones fundamentales. Por ejemplo, la oración se apoya ante todo en la santificación del nombre. Hay que santificar el nombre, como lo hizo Moisés, como lo hizo Enoc. La Chequiná, que es, recuerden que hablamos de la tienda del encuentro, pero la Chequiná es la presencia de Dios. Dios se encuentra presente, no solo en el templo, sino en todas las circunstancias de la vida. Tercero, la intercesión. ¿Quiénes interceden por el pueblo? No solo son los patriarcas, también son las matriarcas. Cuarto, la memoria. Qué bueno pensar, ahora que hablamos de sinodalidad, que nosotros nos apoyamos es en una memoria histórica, la memoria de Jesús, de sus pasos por Galilea, de su muerte en la cruz en Jerusalén, de la vida de las primeras comunidades en Galilea, en Samaria, en Antioquía, Asia Menor, hasta llegar a Roma. Esa memoria nos sostiene, esa memoria nos lleva hacia adelante, pero también qué bueno que esa memoria la transmitamos a los demás, a nuestros hijos. Otra es el mérito de los padres. En la época de Jesús y aún todavía el judaísmo recuerda que todo lo que sucede es gracias a la ofrenda
a la entrega de los padres, Abraham, Isaac, Jacob, Rebeca, Raquel, Sara, Judith, Débora. Es fantástica esa memoria de los padres y las madres, Ruth. Y por último, la bendición. Un pueblo que bendice a Dios. Eso es lo que hacemos nosotros como comunidad. La sinodalidad es bendecir a Dios y bendecir a los hermanos. La última institución de la cual creo que no debemos dejar pasar a un lado es la del Shabbat, que es fundamental para el judaísmo. Claro, para nosotros será el primer día de la semana, el día de la resurrección del Señor, ese día en que compartimos la vida nueva, la plenitud que se nos da en Jesucristo, ofrenda al Padre, y que en la Eucaristía nosotros celebramos. El Shabbat es la síntesis de la creación también. Y dicen los judíos, Dios creó todo para el Shabbat, porque en el Shabbat se condensa la acción de Dios por la humanidad, pero también la proyección de la humanidad hacia Dios. Les invito a que releamos los textos que les he mencionado, bastantes, y que descubramos esas tradiciones, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Que estén bien. Caminando juntos podremos llegar, trabajando unidos vamos a triunfar. Caminando juntos podremos llegar, trabajando unidos vamos a triunfar. La frente cansada pero alegre el corazón, hoy nos reúne en familia la campana.